Mi hermano dejó embarazada a mi prometida mientras yo estaba en la universidad. Mis padres lo defendieron, así que los corté de mi vida y construí una vida completamente nueva desde cero. 4 años después, lo perdieron todo por culpa de él y vinieron suplicando. No me importó. Subreddit. Mis padres siempre tuvieron favoritos. Mi hermano me traicionó de la peor manera posible. Mis padres se pusieron de su lado y yo me fui para siempre. Pensé que había terminado con todos ellos, pero 4 años después la vida tenía otros planes. Antes de llegar allí, déjenme empezar desde el principio. ¿Alguna vez creciste en una casa donde sabes desde el primer día que eres el personaje de fondo? Ese era yo. Me llamo Leo. Hermano mayor, estudiante de sobresaliente, callado. Hacía mis deberes, me mantenía fuera de problemas. Luego estaba mi hermano pequeño Logan, el chico dorado, futuro presidente, médico y regalo para la humanidad, si le preguntabas a mis padres. Vivíamos en un vecindario suburbano normal, cerca blanca, patio trasero diminuto, 2 autos en la entrada. Desde afuera parecíamos la familia perfecta, pero por dentro era una historia completamente diferente. Déjame darte una muestra. Cuando cumplí 16, mis padres me compraron una bicicleta usada en Craigslist por $100 en efectivo. Cadena oxidada, asiento torcido como si hubiera sobrevivido a un tornado. Papá me la entregó con una sonrisa como si me estuviera dando las llaves de la ciudad. Sé responsable con ella, Leo, dijo muy serio. Yo asentí porque ¿qué más iba a hacer? ¿Montar hacia el atardecer en mi chirriante bicicleta de 2 ruedas? 2 años después, Logan cumplió 16. Mis padres le dieron las llaves de un Honda Civic nuevo. No estoy bromeando, lazo rojo arriba, globos, pastel con dulces 16 Logan escrito en glaseado azul. Los vecinos vinieron a verlo como si estuviéramos presentando un Tesla nuevo. Papá dio un gran discurso sobre cómo Logan necesitaba un auto confiable para la escuela y los deportes. Claro, porque mi bicicleta con el asiento tambaleante me servía de maravilla, ¿verdad? Yo estaba allí, comiendo pastel en un plato de papel, mirando cómo Logan aceleraba su motor nuevo mientras mi propio vehículo estaba encadenado a una señal de alto afuera, pareciendo que había pasado por una guerra. Mamá tomó fotos como si Logan hubiera ganado un premio Nobel. Ni una sola foto de mí en mi cumpleaños con la bicicleta de Craigslist. Así era siempre. Recuerdo una tarde perfectamente, yo tendría 14 años. Logan rompió una ventana jugando béisbol en el patio. Lloró, mamá lo abrazó, papá dijo que era un accidente. Un mes después, olvidé vaciar el lavavajillas antes de dormir y papá me dio todo un discurso sobre la responsabilidad como si hubiera asaltado un banco. Así que sí, aprendí temprano que mi papel en la familia era básicamente de becario sin sueldo. Mientras tanto, Logan era tratado como una celebridad visitante. Se libraba de las tareas, de los problemas, de cualquier situación que requiriera rendir cuentas. Mamá decía que era porque él es especial y que chicos como él necesitan apoyo. Curioso como ese apoyo siempre venía acompañado de dinero, regalos y segundas oportunidades. Yo mantenía la cabeza agachada y me ocupaba. Empecé a armar computadoras con piezas viejas que encontraba en internet, vendí algunas para tener dinero de bolsillo. Nadie lo notó. Mamá pasó una vez frente a mi habitación mientras tenía una placa base entera sobre el escritorio y ni siquiera preguntó qué estaba haciendo. Cuando la universidad empezó a acercarse, ni siquiera me molestaba en hablar de mis planes en la cena. Yo estaba esforzándome con las solicitudes por mi cuenta, mientras mamá y papá estaban ocupados decidiendo a qué escuela de medicina debería aspirar Logan. El chico ni siquiera había pasado biología en la secundaria, por cierto. Así que sí, cuando llegó el último año ya sabía cómo era todo. Algunos chicos crecen con padres que los animan pase lo que pase. Otros crecen con padres que eligen un favorito y nunca miran atrás. Adivina cuál me tocó. Y ese asunto del cumpleaños fue solo el acto de apertura. Para cuando llegué al último año, el favoritismo ya ni siquiera era sutil, era básicamente una tradición familiar. Toma como ejemplo el viaje a Florida. Mamá había estado hablando de ello durante meses. Finalmente íbamos a tener unas vacaciones familiares. El plan era playas, mariscos, unos días para relajarnos antes de que todo se pusiera ocupado con lo de la universidad.
Yo había estado ahorrando dinero de mi trabajo en el supermercado para poder comprar recuerdos o tal vez alquilar una moto acuática por una hora. Lo esperaba con ganas. Entonces Logan anunció que tenía entrenamiento de fútbol esa misma semana. No era un partido, no eran pruebas, solo entrenamiento, correr vueltas, levantar pesas, beber Gatorade. Nada que no pudiera esperar una semana. De repente, todo el viaje estaba en el aire, así lo llamó mamá. A la mañana siguiente ya estaba pospuesto indefinidamente, lo cual en nuestra familia significaba que nunca sucedería. Logan no puede faltar a esto, me dijo mamá en el desayuno, como si fueran los Juegos Olímpicos. Los cazatalentos universitarios miran la dedicación. Dedicación. El chico jugaba de apoyador en el equipo JV de una escuela donde perdían todos los partidos por 20 puntos. Nadie estaba observando nada, excepto quizás que tan rápido podía soltar el balón. Ni siquiera discutí, ¿para qué? Todos sabíamos que si hubiera sido yo con el conflicto de horario, mamá habría dicho, puedes saltártelo una vez, Leo, la familia viene primero. Pero no para Logan. Para él, la familia venía en segundo lugar, tal vez tercero, en algún lugar después de los deportes y de la nueva chica con la que estaba enviando mensajes esa semana. Papá solo se encogió de hombros como si la decisión fuera obvia. Haremos el viaje en otro momento, dijo sin siquiera levantar la vista de su café. Lo dijo como si fuéramos la clase de familia que reprogramaba las cosas. No lo éramos, así que sí, adiós Florida, hola otro verano en casa mirando a Logan correr en círculos mientras el resto de nosotros nos sentábamos en las gradas de metal como extras solidarios en el show de Logan. La cosa es que, después de un tiempo, dejas de sorprenderte. Como cuando empecé a salir con Bahía Elite más o menos en esa época. La conocí cuando me estaba cortando el pelo en un pequeño salón cerca del supermercado. Era inteligente, divertida, trabajaba en 2 empleos mientras terminaba la secundaria, el tipo de chica que planeaba con anticipación, ahorraba dinero, hablaba de querer tener su propio salón algún día. Conectamos rápido. La llevé a casa una vez solo para saludar antes de ir a cenar. Mamá apenas levantó la vista de lo que estaba cocinando. ¿Es tu amiga?, preguntó. Novia, la corregí. Oh, dijo mamá como si no me hubiera oído bien. Luego se volvió hacia Logan para preguntarle sobre su horario de práctica. Esa fue toda la conversación. Mientras tanto, cada chica con la que salía Logan recibía tratamiento de alfombra roja, comidas caseras, grandes presentaciones, mamá preguntando por sus pasatiempos y metas de vida como si las estuviera entrevistando para un reality show. Pero Bahía Elite era solo una chica, hasta que, bueno, llegaremos a esa parte después. Cuando llegó la graduación ya había dejado de intentar llamar la atención. Entré a una buena universidad con una beca completa. Se lo dije a mamá una noche en la cena. Ella dijo, qué lindo, cariño, mientras le mandaba mensajes a Logan sobre su próximo partido de práctica. Logan, por cierto, apenas aprobaba biología. Una vez me preguntó si la fotosíntesis era un tipo de configuración de cámara. Pero mamá aún lo llamaba el futuro doctor de la familia. Yo era el chico con la beca completa en ciencias de la computación, Logan era el chico que podía levantar 82 kilos en press de banca y escribir biología con errores a la primera. Adivina de quién presumían en la iglesia. Sí. Ni siquiera me molesté en contarles cuando conseguí una pequeña pasantía en tecnología el verano después del último año. Supuse que se enterarían eventualmente, probablemente por la tía Karen. Ella era la única que preguntaba por mis clases, mi trabajo, mi vida. Mamá decía que la tía Karen era demasiado entrometida. Yo pensaba que era la única persona cuerda en la familia. Una noche, antes de que comenzara la universidad, escuché a mamá hablando por teléfono con su hermana. Logan va a estar tan ocupado con la carrera de medicina, solo rezamos para que mantenga sus notas, dijo. Ni una palabra sobre mí, el chico con la beca, la pasantía, el plan. Ya ni siquiera me enojaba, era casi gracioso, como ver a alguien apostar todos sus ahorros en un caballo que seguía tropezando con sus propias patas. Ese verano trabajé, ahorré dinero, salí con Bahía Elite cuando nuestros horarios coincidían. A ella le gustaba que yo tuviera metas, que no estuviera simplemente flotando por la vida como la mitad de los chicos que conocíamos.
Nos sentábamos en su coche después de los turnos nocturnos, hablando del futuro, de apartamentos, de trabajos, de tal vez mudarnos a otro estado algún día. Nunca le conté mucho sobre mi familia. ¿Qué iba a decir? Oye, ven a ver cómo mis padres tratan a mi hermano como si estuviera curando el cáncer solo porque puede lanzar un balón 6 yardas. Sí, no gracias. Para cuando empaqué para la universidad, ya había descubierto dos cosas: uno, que mi familia nunca iba a cambiar, y dos, que la única forma en que yo iba a importar en esa casa era saliendo de ella. Y vaya que no tenía idea de lo acertado que estaba a punto de estar. La universidad me golpeó como una tormenta, pero en el buen sentido: nueva ciudad, sin padres, sin Logan, sin comparaciones constantes sobre mi cabeza. Me enterré en las clases y en mi pasantía de medio tiempo, proyectos de programación, cursos de ciberseguridad, noches enteras en el laboratorio de computación. Era agotador, pero por primera vez sentía que estaba construyendo algo que era mío. Bayelit se quedó en nuestra ciudad natal. Ella estaba equilibrando el trabajo en el salón y el instituto comunitario, ahorrando dinero como si su vida dependiera de ello. Lo hicimos funcionar con videollamadas, visitas de fin de semana cuando yo podía juntar dinero para la gasolina. 2 años de relación a distancia no son fáciles, pero lo logramos. Ella fue la única persona que realmente creyó en lo que yo estaba haciendo, nunca se quejó de las horas ni de la distancia. Al final del segundo año ya tenía suficientes ahorros de pasantías y trabajos de medio tiempo para comprar un anillo sencillo. Nada ostentoso, pero lo suficientemente bonito como para demostrar que lo había planeado de verdad. Le propuse matrimonio en un pequeño parque cerca de su apartamento, solo nosotros dos. Ella lloró, dijo que sí, me abrazó como si tuviera miedo de que desapareciera por un momento. Sentí que mi vida finalmente estaba en el camino correcto. Y aquí viene el giro: de repente mis padres empezaron a actuar como si Bayelit importara. Mamá preguntaba sobre los planes de boda, qué tipo de vestido le gustaba a Bayelit, dónde podríamos tener la ceremonia. Papá incluso asintió con aprobación cuando mencioné que estábamos mirando lugares pequeños después de que yo me graduara. Por primera vez parecía que tal vez, solo tal vez, iban a verme a mí en lugar de a Logan. Debería haber sabido que no. Llegó el receso de Acción de Gracias a finales de noviembre. Planeaba decirle a todos la fecha de la boda, tal vez compartir buenas noticias sobre la pasantía convirtiéndose en una posible oferta de trabajo. Conduje a casa pensando que finalmente sería un feriado normal. Luego recibí un mensaje de Bayelit: Bayelit, tenemos que hablar, Starbucks, por favor, es importante. Esa sensación de nudo en el estómago, sí, la tuve en cuanto lo leí. Pero me dije a mí mismo que probablemente era solo estrés de la boda. Ella ya estaba en una mesa de la esquina cuando entré, sosteniendo su café como si la mantuviera con vida. Ni siquiera me miraba. Me senté. ¿Qué pasa? Ella tomó un respiro tembloroso. Estoy embarazada. Me quedé congelado. 1 millón de pensamientos me golpearon a la vez, pero antes de que pudiera siquiera averiguar qué decir, ella siguió hablando. Es de Logan. Lo juro. Sentí que todo el café se quedaba en silencio, aunque en realidad no fuera así. Dijo más palabras después de eso, pero apenas escuché alguna. Algo sobre cómo Logan pasaba mucho por el salón mientras yo estaba fuera, cómo le dijo que debía estar sola, como simplemente sucedió. Siguió pidiendo perdón, llorando en su taza. Yo no grité, no pedí detalles. Solo me levanté, agarré mis llaves y me fui. El camino de regreso a casa fue un borrón. Cuando entré a la casa, ahí estaban, mamá caminando de un lado a otro, papá de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, Logan sentado en el sofá como un niño esperando su boleta de calificaciones. Nadie dijo nada al principio. Finalmente miré directo a Logan. ¿Quieres explicar esto?, murmuró algo hacia su pecho. Habla más fuerte, le solté con la voz retumbando en la habitación. Nada todavía. Algo en mí se rompió. Caminé hacia él, lo agarré de la camisa y lo empujé fuerte contra la pared. Dilo, le grité justo en la cara. Te acostaste con mi prometida, Logan. Él solo miró al suelo como un cobarde, ni una palabra, ni siquiera un lo siento. Mamá gritó: Leo, basta, suéltalo. Papá ladró mi nombre como si yo fuera el problema allí.
Seguí con el puño en su camisa, respirando fuerte, esperando que me mirara, que dijera algo, pero ni siquiera levantó la cabeza. Arruinaste todo, dije entre dientes, y ellos aún no protegen. Mamá gritaba ahora, estás fuera de control, él está asumiendo la responsabilidad, Leo, va a ser padre, tenemos que apoyarlo como familia. Me giré hacia ella aún sujetando a Logan. ¿Apoyarlo? Él traiciona a su propio hermano y ustedes quieren que lo ayude a criar al niño, ¿se escuchan? Papá finalmente dio un paso adelante como si fuera a separarnos. Suéltalo, Leo, necesitas calmarte. ¿Calmarme? ¿En serio? Él suspiró como si yo fuera el problema. Son jóvenes, los errores pasan. Si realmente te importa Violet, la dejarás ir. Déjala ir, así sin más, como si fuera una chaqueta que ya no necesitaba. Empujé a Logan una vez más antes de soltarlo. Tropezó, pero aún no dijo nada. ¿Saben qué? Dije señalándolos a todos. Ustedes ya hicieron su elección, es él, siempre ha sido él. Mamá lloraba, papá estaba enojado, Logan estaba en silencio y yo había terminado. No intentaron detenerme, probablemente pensaron que me calmaría y regresaría como si nada hubiera pasado, pero cuando me fui conduciendo esa noche, supe que era definitivo. De regreso en la universidad cambié mi número, borré todas las fotos, todos los mensajes, bloqueé a todos excepto a la tía Karen. Ella fue la única que alguna vez me trató como a una persona. Cuando los amigos preguntaban por la boda, yo solo decía, se canceló, no pregunten. Luego me lancé de lleno al trabajo y a las clases como si nada más existiera, porque en ese momento nada más lo hacía. A la mañana siguiente cabeza abajo, clases, proyectos de programación, mi pasantía, todo ocupaba el espacio donde antes estaba la familia. No hablé de lo que pasó, ni con amigos ni con profesores ni con nadie. Cuando la gente preguntaba por la boda, solo decía, se canceló, y lo dejaba ahí. Los días se desdibujaron en semanas, las semanas en meses. Despertar, programar, comer cuando me acordaba, dormir cuando me derrumbaba, repetir. Un profesor, el Dr. Adams, empezó a notar cuánto tiempo pasaba en el laboratorio. Una tarde se acercó mientras yo estaba depurando unos scripts de seguridad. ¿Has pensado en hacer investigación?, preguntó. Me encogí de hombros. ¿Qué tipo? Ciberseguridad, dijo. Pruebas de penetración, escaneo de vulnerabilidades, sistemas de encriptación. Podría usar ayuda, no puedo pagarte, pero se verá bien en tu currículum. Ni lo dudé, estoy dentro. Desde entonces cada hora libre que tenía la pasaba en ese laboratorio. Aprendí más en 3 meses que en 2 años de clases. Empecé a crear herramientas para pruebas de penetración, escanear redes, jugar con algoritmos de encriptación. Me dio algo en que concentrarme que no fuera el desastre que había dejado atrás. Y mientras hacía eso, el desastre en casa seguía empeorando. 6 meses después de que me fui, la tía Karen me mandó un mensaje, Logan reprobó la carrera de medicina, pensé que debía saberlo. Me quedé mirando la pantalla un minuto y luego volví a programar. Por supuesto que reprobó. Apenas aprobaba la biología en la secundaria. Medicina siempre fue el sueño de papá, no el suyo. Pero mamá y papá habían actuado como si fuera la segunda venida de Einstein. Ahora todo había terminado antes de comenzar. Una semana después, la tía Karen llamó. No se los dijo hasta que fue oficial, me dijo. Todo un semestre de notas reprobadas antes de que confesara. Tu mamá lloró durante 2 días, tu papá culpó a los profesores. Casi me reí. Clásico. Pausa rápida, amigos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función Hype. Si están enganchados con esta historia, denle al botón de Hype. Le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene viniendo historias aún más locas. Muchas gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. Nunca nada era culpa de Logan. Al parecer volvió a casa después de eso. Mamá dijo que necesitaba tiempo para aclarar las cosas, papá empezó a hablar de segundas oportunidades. A finales del verano, unos 9 meses después de Acción de Gracias, Violet tuvo al bebé y lo estaba criando prácticamente sola. Logan ayudaba cuando mamá lo fastidiaba, pero hasta ahí. La tía Karen me mantenía al tanto, lo pidiera o no.
Logan intentó trabajar en un lavado de autos durante 2 semanas, renunció porque el gerente no lo respetaba. Probó en el instituto comunitario un semestre, se retiró a mitad de curso. Consiguió un trabajo repartiendo pizzas, duró un mes. Mamá seguía diciendo que estaba encontrándose a sí mismo. Para mi último año ya tenía ofertas de trabajo. Una startup especialmente interesada en las herramientas de seguridad que había creado con el Dr. Adams me ofreció un puesto de desarrollador junior con participación accionaria si me unía después de graduarme. No era mucho dinero al principio, pero era una oportunidad real de construir algo desde cero, así que la tomé. Empaqué mis cosas tras la graduación y me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, a 3 horas de distancia. Colchón en el suelo, 2 platos en el gabinete, el portátil sobre una mesa plegable como escritorio. Nada lujoso, pero era mío. Los primeros meses fueron brutales, jornadas de 12 horas, viviendo de comida barata para llevar, aprendiendo 1.000.000 de cosas a la vez, pero no me importaba, cada línea de código que escribía me alejaba más de la vida que había dejado atrás. Mientras tanto, la tía Karen seguía con las actualizaciones. Logan habla de iniciar un negocio, me dijo una vez, algo en línea. Tus padres están pensando en ayudarlo con el dinero. Ni respondí. Un par de meses después pidió prestados $40,000 de algún lugar para ese negocio. Fracasó en un mes. Pregunté cómo se involucraron mis padres. Ayudaron a cubrir la deuda, dijo, vendieron algunas inversiones, la cuenta de jubilación de tu papá. Así que aún limpiaban sus desastres, como siempre. Pero aquí está la cosa, para entonces ya no me enojaba. Ni siquiera me sorprendía. Era como ver una película que ya habías visto 10 veces, sabes exactamente cómo termina. La única diferencia ahora era que yo no estaba en ella. Mientras ellos vendían pedazos de sus vidas para mantener a Logan a flote, yo estaba aprendiendo a construir la mía desde cero, escribiendo software, lanzando actualizaciones, firmando mi primer contrato de arrendamiento real en un apartamento más grande. Nunca los llamé, nunca los visité, ni una sola vez, porque para mí había dejado esa casa hacía 4 años y nada de lo que hicieran iba a arrastrarme de vuelta. Para cuando llegué a mi 4.º año en la startup, las cosas estaban cambiando rápido. La pequeña herramienta de ciberseguridad que construimos empezó a recibir atención real. Llegaron inversionistas, hubo financiamiento, el equipo creció. Sí, trabajaba jornadas de 12 horas, pero ahora había dinero detrás. Mi título cambió de desarrollador junior a desarrollador principal después de que el tipo original se fue a otra empresa. De repente yo dirigía un equipo, tomando decisiones, lanzando actualizaciones que a la gente realmente le importaban. Mi apartamento también mejoró, lugar más grande, buena vista, muebles de verdad en vez de la mesa plegable y el colchón. Compré un Toyota usado que no se descomponía cada 2 semanas. No era lujo, pero sentía que finalmente avanzaba. Y mientras todo esto sucedía, la tía Karen me mantenía al tanto del circo en casa. Tus padres vendieron la casa, me dijo una noche por teléfono. Casi solté el tenedor. ¿Qué? Deudas, dijo. El préstamo del negocio de Logan, las facturas médicas de tu papá, era demasiado. Papá había estado entrando y saliendo del hospital 2 veces ya ese año, problemas del corazón, el estrés no ayudaba, dijo la tía Karen. Mamá lloró cuando firmaron los papeles para vender la casa. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Por supuesto, Logan se mudó con ellos. ¿Y Violet? Pregunté. Ella sigue criando al bebé, dijo la tía Karen, prácticamente sola. Logan ayuda cuando tu mamá lo obliga. Así que nada nuevo ahí. Un mes después la tía Karen me mandó un mensaje, Logan renunció a su trabajo en Target, dijo que el gerente le faltaba al respeto otra vez. 2 semanas después, Logan hablando de una nueva idea de negocio, quiere que tus padres inviertan. Ni contesté, porque sabía exactamente cómo iba a terminar. Y claro, un par de meses después me llamó, los convenció de darle lo que quedaba de sus ahorros, dijo, alguna cosa de reventa, revender electrónicos en línea. Fracasó antes de siquiera empezar. Solo negué con la cabeza. La misma historia, otro día. Pero entonces me dijo algo que sí me impactó, tu papá está de vuelta en el hospital, dijo, otro episodio cardíaco. Me recliné en la silla. ¿Está bien?
Estable, dijo, pero el estrés no ayuda. Claro que no, estaban quemando dinero, perdiendo su casa, cargando con un hombre adulto que actuaba como si el mundo le debiera todo. Solo era cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. Mientras tanto, mi vida era lo opuesto. La empresa consiguió un contrato con un cliente grande, mi nombre empezó a aparecer en presentaciones, gente en foros de tecnología comenzó a compartir el software que construimos. Estaba viajando a San Francisco para una conferencia de seguridad, a Nueva York para una demostración con un cliente. Primera vez en un avión en años. Incluso compré un traje decente para las presentaciones, mientras estaba allá presentando soluciones de seguridad a compañías Fortune 500. Logan estaba de vuelta en casa discutiendo con mamá sobre por qué no podía prestarle dinero para gasolina. La tía Karen me envió capturas de pantalla una vez, Logan quejándose en el chat familiar de cómo la gente no apoyaba sus sueños, y mis padres defendiéndolo como siempre. Mamá decía que solo necesitaba tiempo. Tiempo. Tenía 24 años sin nada a su nombre excepto deudas y un hijo al que apenas veía. Una noche la tía Karen llamó, sonaba molesta. Les pidió a tus padres que firmaran como cofiadores en otro préstamo, dijo. Ellos dijeron que no. Esta vez hizo un berrinche completo. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Cedieron, dijo secamente. Vendieron su coche esta vez. Me reí, pero no tenía nada de gracioso. Ahora van en autobús, añadió. Me quedé callado un momento. Los mismos padres que me dijeron que fuera independiente, que ignoraron cada cosa buena que hice, estaban vendiendo coches y casas para mantener a flote a Logan mientras él se hundía más. En algún momento dejó de enojarme, simplemente se volvió predecible, como ver a alguien poner la mano en una estufa caliente una y otra vez, gritando cada vez que se quema, pero nunca aprendiendo. Para entonces yo ya ganaba lo suficiente como para no preocuparme por la renta ni las cuentas por primera vez en mi vida, tenía una cuenta de ahorros decente, incluso mejoré mi coche. Empecé a hablar con los fundadores sobre lanzar una segunda línea de productos. Mi nombre aparecía en solicitudes de patentes, principalmente provisionales, en presentaciones para clientes y en pequeños blogs de tecnología. La tía Karen me contó que mamá lloró después de vender el coche, no por el coche en sí, sino porque finalmente admitió en voz alta que ya no quedaba nada grande para vender, nada excepto algunos recuerdos personales. Pero aún así lo defendía. Está intentando, le dijo a la tía Karen, solo necesita que algo le salga bien. Sí, claro. Cada vez que escuchaba otra actualización era como ver una tormenta destruir la misma casa una y otra vez, mientras los dueños seguían reconstruyendo con cartón. Y sabía que solo iba a empeorar. Entonces una noche mi teléfono se encendió con un número que no reconocí. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. Hola. Leo, soy yo. La voz de mamá temblaba como si hubiera estado llorando. Me quedé congelado un segundo. ¿Cómo conseguiste este número? La tía Karen, dijo rápidamente. Por favor no cuelgues, necesitamos hablar. Mi primer instinto fue colgar de inmediato. 4 años de silencio y ahora esto. Pero no lo hice. ¿Qué quieres?, dije sin emoción. Tomó aire como si se preparara. Leo, las cosas han sido difíciles. Difíciles. Esa fue la palabra que eligió después de todo lo que habían hecho. Siguió hablando, la salud de tu padre no está bien, ha estado en el hospital 2 veces este año y tuvimos que vender el coche después de la casa, no queda nada. Me recosté en la silla. ¿Por qué me estás diciendo esto? Su voz se quebró, porque necesitamos tu ayuda, no podemos con las cuentas, tu padre ya no puede trabajar, Logan está intentando. Intentando, la interrumpí. Tiene 24 años, ¿cuándo exactamente deja de intentar y empieza a hacer algo? Ella no contestó de inmediato. Solo necesita otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Misma historia, otro día. Déjame ver si entiendo, dije. Están en bancarrota porque vendieron su casa, su coche, sus ahorros, todo para él, y ahora quieren que yo lo arregle. Somos tus padres, soltó de repente, como si eso lo resolviera todo. Y yo fui su hijo, le respondí, el que ustedes dijeron que dejara ir a Bayelit, el que ignoraron cada vez que Logan arruinaba algo y yo no.
Silencio. Podía oír su respiración, temblorosa e irregular. Leo, por favor, dijo al fin más suave. Ahora tu padre está enfermo, no nos queda nada, te necesitamos. Sentí la mandíbula apretarse. Todo lo que podía imaginar era aquella noche años atrás, los gritos, la traición, Logan sentado en silencio mientras me decían que lo apoyara como familia. Ustedes hicieron su elección, dije con voz baja pero firme. Siempre fue él, no yo. Eso no es justo. Es la verdad, la interrumpí. No volvió a hablar, solo su respiración al otro lado de la línea. Dejé que el silencio se quedara unos segundos antes de terminar. No tengo nada para ustedes, dije. Adiós, mamá. Luego colgué. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono. Por primera vez en años no sabía qué sentir. Ni ira, ni tristeza. Solo vacío. Al día siguiente la tía Karen llamó. Escuché que tu mamá se puso en contacto, dijo. Sí, murmuré. Está desesperada, Leo, no les queda nada, la salud de tu padre empeora y Logan, la tía Karen suspiró, Logan sigue siendo Logan. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que estás sentado en el sofá mientras tu mamá trabaja medio tiempo en el supermercado para mantener las luces encendidas. Está hablando de otra nueva idea de negocio otra vez. Me reí con amargura. Déjame adivinar, necesita dinero para eso. Por supuesto que sí, dijo, y tu mamá probablemente encontrará la manera aunque la mate. Nada de esto me sorprendía ya. La tía Karen siguió, dijo algo ayer sobre desear que las cosas fueran diferentes contigo. No respondí, porque desear no cambiaba nada. Durante las siguientes semanas las actualizaciones siguieron llegando, quisiera yo o no. Con el mismo negocio fracasado todavía sangrando, Logan los convenció de vender lo poco de joyas que le quedaban a mamá para estabilizar el flujo de dinero. No funcionó. 3 semanas después lo cerramos definitivamente, colapsó en 3 semanas. Luego papá volvió al hospital otra vez, dijo la tía Karen, el estrés lo estaba consumiendo vivo. Mamá le dijo que no sabía qué harían ahora. Las cuentas se acumulaban, coche vendido, casa vendida, jubilación agotada. Logan, por supuesto, culpaba a todos menos a sí mismo. Decía que sus socios no cumplieron, que el mercado estaba mal, que solo necesitaba una oportunidad. Las mismas líneas que llevaba usando durante años. Mientras tanto yo estaba más ocupado que nunca. Nuestra empresa estaba a punto de lanzar una enorme actualización de software, los inversionistas hacían fila para la siguiente ronda de financiamiento. Apenas tenía tiempo para comer algunos días, mucho menos para pensar en el desastre en casa. Pero tarde en la noche, cuando todo finalmente se calmaba, seguía escuchando la voz de mamá en mi cabeza, tu padre está enfermo, te necesitamos. Me repetía que no era mi problema, porque no lo era, pero sabía algo con certeza, todo esto se dirigía a un choque y yo no planeaba estar cerca cuando pasara. No tardó. 2 meses después la tía Karen me llamó un martes por la tarde. ¿Estás sentado?, preguntó. Sí, ¿por qué? Arrestaron a Logan. Casi dejé caer mi café. ¿Por qué? Fraude, dijo. Un esquema de papeles de préstamo, intentó falsificar documentos para conseguir otro préstamo de negocios después de que el último fracasara. El banco lo descubrió, la policía se involucró. Me recosté en mi silla, atónito pero no sorprendido. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente como para que tus padres tuvieran que sacarlo bajo fianza, dijo, y no es que tuvieran dinero para eso. Claro que no lo tenían. Una semana después me mandó un mensaje, se acabó el apartamento, no pudieron seguir con los pagos, llegó la notificación de desalojo ayer. Así que ahí estaba, casa perdida, coche perdido, ahorros perdidos, ahora también el apartamento. Se mudan a un alquiler barato al otro lado de la ciudad, dijo la tía Karen, el lugar apenas tiene agua corriente. ¿Y Logan?, pregunté. Durmiendo en su sofá, quejándose de que el sistema está en su contra, dijo. Negué con la cabeza, mismo guión, mismo actor. Luego vino la parte que casi me hizo reír en voz alta, Bahía hizo las maletas y se fue, me dijo la tía Karen. Se llevó al niño, se mudó a otro estado, dijo que estaba harta de esperar a que Logan madurara. Así que ahora no tenía nada,
ni novia, ni hijo, ni casa, ni coche, ni trabajo, solo una montaña de deudas y unos padres que finalmente se quedaron sin cosas que vender. Para entonces mi vida no se parecía en nada a la suya. Nuestra startup explotó después de ganar un piloto con una agencia federal, un contrato pequeño y limitado en el tiempo que se convirtió en una adjudicación completa unos meses después de que pasaran las revisiones de seguridad y el papeleo. Los inversionistas duplicaron su apuesta, mi equipo creció de 5 desarrolladores a 30 en 6 meses. Yo los dirigía a todos. Blogs tecnológicos escribían artículos sobre nuestro software, una revista me entrevistó sobre tendencias en ciberseguridad. Mi nombre empezó a aparecer en LinkedIn en publicaciones de gente que nunca había conocido llamándome uno a seguir. Compré un condominio en el centro, nada extravagante pero moderno, 2 habitaciones, grandes ventanales con vista a la ciudad, muy lejos del apartamento con colchón en el suelo con el que empecé. Y mientras yo hablaba en una conferencia de ciberseguridad en Chicago, Logan estaba aparentemente de nuevo en la corte por no pagar sus multas por fraude. La tía Karen dijo que mamá tuvo que pedir dinero a los vecinos para mantenerlo fuera de más problemas. Era como ver 2 vidas opuestas desarrollarse al mismo tiempo, la mía construida desde la nada con noches largas y cafeína, la suya construida con limosnas y excusas hasta que ya no quedaba nada que dar. Una semana después la tía Karen me mandó otra actualización, Logan se mudó con un amigo del instituto, tus padres ya no podían mantenerlo. El lugar tiene cucarachas y la mitad del tiempo no hay calefacción. Así que eso fue todo, el niño dorado finalmente se quedó sin oro. Mis padres sentados en un apartamento de alquiler con pintura descascarada y facturas atrasadas, Logan sentado en una casa infestada de cucarachas culpando al mundo, Bahía Elite construyendo una nueva vida en algún lugar lejano. Y yo estaba volando a San Francisco para cerrar un trato con otro cliente. Después de la conferencia la tía Karen me llamó otra vez. Tu mamá dijo algo ayer, me contó. Dijo que deseaba haberte tratado como merecías. Me apoyé contra la ventana del hotel mirando el horizonte. ¿De verdad dijo eso, palabra por palabra? Sí, dijo la tía Karen. Lo pensé un segundo y luego asentí para mí mismo. Demasiado tarde ahora. Sí, dijo suavemente la tía Karen. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Esa noche me senté en mi balcón de regreso en casa, las luces de la ciudad brillando abajo. Por primera vez en años me sentí terminado, no enojado, no amargado, solo terminado. Le mandé un mensaje a la tía Karen, gracias por siempre ser sincera conmigo. Ella respondió un minuto después, merecías algo mejor, Leo, siempre lo mereciste. Dejé el teléfono, terminé mi café y miré la ciudad donde había construido mi vida. 5 años después Logan seguía trabajando en empleo sin futuro y viviendo con quien lo aceptara. Mis padres nunca recuperaron su casa, nunca se recuperaron financieramente y mamá dejó de llamar después del último no que le di. Compré un condominio en el centro, hablé en una conferencia tecnológica en Nueva York y empecé a salir con alguien que realmente me respetaba. La tía Karen todavía se comunica a veces, pero al resto los dejé en el espejo retrovisor, donde pertenecen. Algunos puentes se quedan quemados y eso está bien para mí.